Bueno, muy buenos días para todos. Siendo las 8 de la mañana del 28 de junio, entramos a nuestra última clase de nuestra asignatura de desarrollo del pensamiento lógico. Antes de comenzar, la idea es, ya les envié la nota del segundo parcial. La idea es que ya algunos hicieron revisión, algunos han presentado las actividades antes. La intención es dejar la trazabilidad aquí donde, en la classroom donde arrancamos el segundo parcial y dejarla ahí. Entonces, ya los que antes la habían colocado en otra parte, ya la subieron y bueno, ahorita después de clase voy a calificar y ya voy a sacar, digamos, la definitiva para ver si puedo hoy dejar subidas notas del segundo parcial. Y la intención es que hoy vemos en nuestra última clase, vamos a completar ese primer documento. La idea es hacer las correcciones requeridas y completarlo con lo que hoy terminamos y los temas que se están dando. Lo más importante dentro de ese trabajo va a ser el estudio, el impacto que realmente el problema o el proyecto que ustedes plantearon, ¿cómo se dio? Si hubo respuestas, si la gente entendió su comunicación, porque la intención del ejercicio desde el punto de vista académico es ese, era poder entender un problema, poderlo planificar, poderlo desarrollar y poderlo evaluar. Son los 4 pasos que hasta este momento, pues obviamente visualizamos. Y la evaluación un poco está eso, y eso nos va a permitir, digamos, a lo largo de nuestra carrera, poder hacer ese tipo de cosas. Nosotros en el ejercicio de nuestra carrera, cuando diseñemos programas, pues obviamente vamos a hacer pilotos que nos permitan probar y evidenciar si definitivamente la solución propuesta o planteada cumplió con los requisitos. Y en este primer ejercicio de nuestro primer semestre, la intención era esa, era poder entender un problema, poder plantear una alternativa de solución, planificarla, desarrollarla y evaluarla. Y eso es lo que vamos a hacer en esta última etapa. Dicho esto, si no hay alguna preguntas adicionales, comentarios que quieran hacer ustedes. Bueno, si no hay ninguna pregunta ni comentario, me permito compartir pantalla para ver la presentación de esta clase. ¿Ahí la están viendo? Por favor, que... Ok. Hoy el tema es la heurística. La heurística es un método para aumentar el conocimiento. De hecho, yo creo que muchos de ustedes han utilizado la raíz de esta palabra. Heurística viene de la raíz que corresponde a eureka. Muchas veces cuando uno soluciona un problema difícil, uno dice, uy, eureka, como diciendo, lo logré, ¿sí? Y es eso, la heurística lo que hace es establecer un método que nos permite de alguna forma poder proponer alternativas de solución a un problema. Y esto, sin darnos cuenta, como lo vamos a ver a lo largo de este tema, es un proceso sistémico, un proceso que en la práctica nos muestra claramente cómo podemos nosotros dar solución a diferentes problemas desde el punto de vista práctico. Y ya entrándonos en prácticamente por de un segundo semestre que ustedes arrancan, pues es eso. Es un poco esa metodología que les va a permitir a lo largo de todo el resto de su carrera poder diseñar alternativas de solución a muchos de los problemas que se les van a presentar para que los puedan solucionar desde el punto de vista de su contexto, que es el de la ingeniería de sistemas y computación. Entonces, importante, digamos, cerrar con este tema porque la heurística nos da como ese marco de referencia y nos enlaza muchos de los elementos que hemos venido dando con el tema de nuestra carrera. Entonces, si uno mira, digamos, la gráfica, lo que nos dice es que es un conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema. Y lo que uno ve es, de alguna forma, todas esas palabras que están ahí, concebir, visualizar, aportar, beneficios, inventar, innovar, descubrir. Todo eso está en nuestra mente, porque la capacidad, digamos, de la mente humana le permite a uno, desde algún punto de vista, realizar esas innovaciones que uno las puede considerar positivas para dar soluciones a los problemas. Y con base en esto, poder uno resolver todas las situaciones que desde el
punto de vista práctico se dé. Esto que vemos, digamos, en la parte derecha de nuestra diapositiva, nos permite evidenciar claramente que la heurística es un método muy amplio que le permite de alguna forma visualizar cosas y resolverlas desde el punto de vista práctico. A veces uno se sorprende, digamos, cuando le lanzan un problema y uno inmediatamente, apenas le lanzan el problema, uno ve la solución. Pero a veces el temor, digamos, ese miedo que nos embarga siempre, nos da temor o nos da miedo expresar la solución. Esperamos que otro lo diga y eso es lo que muchas veces ha hecho que a veces nos sentamos menospreciados en virtud a que nos da ese temor de poder lanzar esa visión clara de lo que podemos entender o ver como una solución a un problema. Entonces, aquí lo que nos permite uno visualizar y entender claramente es eso, es que definitivamente todos tenemos las capacidades, todos tenemos los elementos, todos tenemos las experiencias, la práctica para poder dar alternativas de solución. Que pueda o no pueda resultar acertada la solución es otra cosa, pero en términos prácticos la idea es que nosotros podamos lanzar esas alternativas de solución. ¿Para qué? Para poder resolver los problemas de la vida cotidiana y de la vida laboral o profesional que se nos vayan a presentar. Entonces, podríamos decir que la heurística es una ciencia que nos permite desde algún punto de vista establecer ese método para poder desde la computación poder dar una solución acertada ¿a qué? A un problema planteado. Entonces, lo que nosotros hacemos desde la heurística es eso, es poder establecer ese método sistémico, paulatino, seguido, que nos permita, desde el punto de vista práctico, generar programas que nos den respuestas a situaciones concretas. Y aquí en muchos de los casos, digamos, dentro de las alternativas que nosotros tenemos, vamos a observar que los algoritmos van a jugar un papel fundamental en la construcción de estas alternativas de solución a los problemas que nosotros a lo largo y ancho de nuestra carrera vamos a plantear y vamos a resolver. Entonces, podríamos decir que las características, digamos, que nos da la heurística, nos permite de alguna forma llegar a descubrir, llegar a concretar ideas y a resolver desde algún punto de vista la solución a los problemas a través de esos juegos que en muchos de los casos nosotros planteamos en nuestra mente. ¿Para qué? Para generar soluciones reales y efectivas a los problemas. Entonces, allí es donde, desde el punto de vista práctico, nuestra inteligencia empieza a generar soluciones. Y cuando vayamos a generar esas soluciones desde el punto de vista, desde nuestra carrera, desde la computación, desde los sistemas, empezamos a desarrollar de alguna forma cómo esos algoritmos pueden desarrollar de manera real y efectiva eso que se conoce como inteligencia artificial, que en términos prácticos es poder dar respuestas sin, en muchos de los casos, esperar, digamos, solución, sino que automáticamente el mismo sistema le da respuesta a esas situaciones y a partir de allí, pues obviamente, arroja resultados significativos. Un ejemplo práctico que podría uno ver desde las ciencias de la computación es el hecho del spam, ¿no? digamos, digamos, cómo en los correos electrónicos se observa, digamos, una vez llega que puede ser un correo que no corresponde o no interesa y automáticamente lo coloca en una carpeta donde en la práctica, pues obviamente son correos que uno no observa. Entonces, ahí empieza uno a darse cuenta cómo la heurística, desde el punto de vista práctico, en el contexto de su carrera va a jugar un papel fundamental, porque nos va a permitir desde algún punto de vista poder construir elementos reales y prácticos que nos llevan ¿a qué? A poder programar, diseñar, desarrollar programas que conlleven ¿a qué? A la solución de muchos de esos problemas. ¿Cómo definimos la heurística? Como un método de solución de problemas basados en reglas empíricas. ¿Qué es el empirismo? Es la práctica, lo que podríamos decir desde el punto de vista práctico. Nosotros vamos a jugar a prueba y error. Eso es lo que en términos reales nos va a permitir desde el punto de vista práctico observar si definitivamente esas estrategias nos pueden servir.
Y eso es quizá lo que intentamos en este este primer semestre en esta asignatura, poder, digamos, empezar a plantear ideas y con base en esas ideas ver soluciones. Aquí lo que hicimos fue ver una idea, desarrollarla, digamos, y ahorita evaluarla. Y, digamos, nos tardamos todo el tiempo porque la idea es que estamos aprendiendo, pero cada día y cada semestre vamos a avanzar mucho más rápidamente. ¿Para qué? Para encontrar de alguna forma esas estrategias que nos permitan resolver los problemas de una forma mucho más acertada y rápida. ¿Para qué? Para poder evidenciar, digamos, los resultados que esperamos para solucionar una situación, un problema o determinados elementos que nos coloquen en términos prácticos. Obviamente, y aquí juega un papel fundamental el tema de los algoritmos, que nos permite de alguna forma evidenciar el paso a paso, y ese paso a paso nos va a permitir entender, comprender y aprender del problema para poder dar alternativas a la solución misma que se nos va a plantear. Entonces, desde el punto de vista práctico, estos dos últimos temas que hemos visto, los algoritmos y la heurística, nos van a ayudar desde el punto de vista práctico ¿a qué? A poder entender de mejor forma, desde una visión lógica, cómo podemos empezar a construir propuestas de programas que nos van a permitir la solución a muchas de las interrogantes, a muchas de las preguntas, a muchos de los problemas que vamos a ver a lo largo de nuestra carrera. ¿Qué es lo que en términos prácticos nosotros hacemos con la heurística? Evidenciamos un problema o una situación que se nos coloca y a partir de allí lo que hacemos es generar una respuesta inmediata a esa solución. Entonces nosotros nos imaginamos la situación y a partir de allí nuestra mente con esos datos los procesa y da una salida. Esa salida en muchos de los casos puede ser acertada o no acertada, pero en términos prácticos nuestra mente está preparada para eso, para poder, digamos, procesar la situación y a partir de allí poder ver claramente lo que nosotros proponemos. En muchos de los temas prácticos, ese empirismo o ese desarrollo de esas situaciones pueden estar enriquecidas a lo largo del tiempo con la información que nosotros le vamos incorporando. Es por ello que nosotros estamos vinculados ¿a qué? A una institución desde el punto de vista académico nos va aportando, digamos, elementos académicos y con esos elementos académicos nosotros lo que vamos digamos, ampliando es el espectro de situaciones que nos van a permitir desde el punto de vista práctico resolver situaciones cotidianas, situaciones complejas o situaciones que en muchos de los casos en el campo laboral se nos van a presentar. ¿Para qué? Para que nosotros demos una respuesta práctica. Recordemos que nuestro nombre es ingenio porque somos ingenieros. Entonces, si somos ingenio, pues la idea es que ese ingenio se vea reflejado en las soluciones que nosotros planteamos desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista lógico, y para ello, digamos, el método heurístico juega un papel fundamental y esencial en el desarrollo de nuestra profesión o de nuestra carrera. ¿Cómo, digamos, resuelve el método heurístico los problemas? Entonces está basado en 4 pasos fundamentales, que si lo miramos es lo que nosotros hemos venido haciendo. Comprender el problema, entonces nosotros a diario cada situación la revisamos, la comprendemos. Desde el punto de vista práctico y cotidiano, en todas las situaciones es una situación que se presenta y lo que nosotros hacemos es comprenderla y a partir de allí elaboramos o damos una respuesta. Esa respuesta la pensamos y lo que hacemos es ejecutarla. Y una vez ejecutada, lo que hacemos es analizar si definitivamente esa respuesta que nosotros teníamos a esa situación, a ese problema, es la acertada. Esos 4 pasos juegan un papel fundamental en todo lo que es el tema de la programación. ¿Y por qué juega un papel fundamental? Porque eso es lo que cotidianamente se da. Uno ve la situación, hace un plan de ellos, lo que hace es establecer un programa que va a permitir recibir unos datos como que entran, que se puedan procesar en ese programa y que den una respuesta. Y lo que uno observa es que una vez visto ese problema, comprendido ese problema, elaborado ese plan y ejecutado, lo que hace es lo deja correr y mira si realmente solucionó la situación. Si no la solucionó, lo que uno empieza es a hacer una revisión, a ver qué errores se pudo haber cometido para poder dar
una respuesta clara y precisa al tema. Entonces, sin darnos cuenta, eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo del semestre, comprendiendo un problema, haciendo un plan, ejecutando ese plan, y ahorita lo que vamos a hacer es analizar su solución, que es lo que estoy pidiéndolo con el hecho de que lo suban a las redes para mirar si alguien lo revisó, alguien lo verificó, alguien hizo un comentario, porque eso nos va a permitir desde el punto de vista práctico, digamos, evaluar si realmente lo que nosotros propusimos, las alternativas propuestas, dieron respuesta a esa solución que nosotros planteamos, que fue el objetivo, que era comunicar, educar en el ahorro y uso eficiente de agua. Entonces, esto es lo que en la práctica, a lo largo de todo el resto de 9 semestres que ustedes van a tener, lo van a tener que hacer. Entonces, sin darnos cuenta, esto se va a volver un hecho real. Y en muchos de los casos de pronto no van a acordarse que es un método heurístico, sino sencillamente es la mecánica diaria de lo que ustedes como personas y como profesionales van a desarrollar a lo largo del resto de su vida. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. ¿Hasta ahí está? Sí, señor. Ok, sigamos. ¿Cómo se comprende, digamos, un problema? Lo primero que uno hace, que fue lo que nosotros hicimos, fue leer el problema varias veces. Empezamos a mirar ese problema, establecimos qué datos se tenían. Si no se tienen datos, la idea es poder recopilar información que me permita poder comprender de mejor forma el problema, que fue lo que nosotros hicimos. Averiguar cuáles eran las actividades que más se consumían agua en nuestra casa, mirar en los recibos y ver, digamos, en un periodo de tiempo cuáles eran los periodos de mayor consumo. Entonces, establecimos una serie de datos que nos permitieron de alguna forma comprender eso. Aclarar lo que se va a resolver. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, lo que nosotros planteamos desde el punto de vista práctico era cómo comunicar y educar en el ahorro y el uso eficiente del agua. Entonces, esa era nuestra, digamos, la forma de plantear una cuestión o una pregunta que nos permitiera resolverla. Precisar cuáles son los resultados que nosotros queríamos, determinar la incógnita de ese problema, organizar esa información que nosotros de alguna forma estábamos recopilando, agruparlo en datos por categorías, hacer un diagrama o trazar una figura. Entonces son una serie de pasos que definitivamente nos permiten de alguna forma comprender de mejor forma el problema. Y sin darnos cuenta, sin tener, digamos, esta secuencia de pasos, muchos de ellos nosotros lo hicimos en nuestros primeros ejercicios, en nuestras primeras actividades. Fue eso, empezar a recopilar datos, precisar de alguna forma lo que íbamos a hacer, determinar qué es lo que queríamos con nuestra propuesta, organizamos informaciones desde el punto de vista de cómo pues, se podría ahorrar el agua, cuáles eran las redes sociales y bajo qué mecanismos podíamos comunicar y poner a disposición de nuestras redes sociales muchos de los elementos dados, agrupamos temas, hicimos algunos diagramas, establecimos, digamos, elementos que fueron, digamos, la base para poder nosotros comprender de mejor forma muchas de esas alternativas. De hecho, estoy casi seguro que muchos de ustedes en sus hogares de alguna forma empezaron a plantear alternativas de solucionar o por lo menos reducir los consumos de agua en virtud a esto que en muchos de los casos ustedes investigaron o revisaron a lo largo del comprendimiento del problema planteado. Una vez hicimos esto, lo que establecemos fue hacer una planeación o hacer un plan. Entonces, escogimos y dijimos, oiga, ¿cómo vamos a efectuar esto? ¿Qué herramientas requerimos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tiempos? ¿Qué podemos hacer? De hecho, hicimos no solamente la matriz de planeación, sino hicimos un guión y eso nos permitió de alguna forma, digamos, descomponer la situación y a partir de allí plantear pequeñas alternativas de solución que están basadas en 10 temáticas que de alguna forma nos permitían poder poner a consideración de la gente de manera muy práctica, muy corta, algunas situaciones que le permitían desde el punto de vista práctico poder hacer solución a la situación, problema que teníamos y que a partir de nuestra idea podía, digamos, de alguna forma resolver esa situación. De ahí la ejecutamos. Entonces lo que hicimos fue que coger ese guión y ejecutamos detalladamente
Entonces hicimos los videos o los conseguimos, hicimos audios, generamos blog, establecimos imágenes y textos para colocarlos en algunas plataformas. O sea, si eso que habíamos ideado lo empezamos a ejecutar. Y esa ejecución me permitió de alguna forma establecer esa operatividad que me iba a tener, buscar la forma de que fuera lo más transparente posible, lo más claro, que utilizáramos los recursos adecuados y establecimos, digamos, de alguna forma, cómo lo íbamos a plantear, cómo lo íbamos a proponer, qué día iban a salir, etcétera. Y esa ejecución es lo que me ha permitido de alguna forma poder, digamos, visualizar o poder que se visualice, digamos, esa propuesta que yo tenía como alternativa de solución. Entonces, ya en la mayoría de los casos, muchos ya los han publicado, otros lo van a publicar en esta semana y les va a permitir de alguna forma poder, digamos, encontrar, digamos, qué respuesta tuvo esa publicación en redes sociales con sus amigos con respecto a qué, al tema del ahorro y uso eficiente del agua. Y el cuarto paso es el analizar la solución. Entonces, damos respuesta compleja, decimos sí, no sirvió, qué pasó, sí sirvió, mucha gente lo vio, por qué lo vieron, qué comentarios hubo. Esto nos va a permitir de alguna forma poder verificar si lo que nosotros planteamos como alternativa fue una respuesta válida, certera o tuvo inconvenientes. Esto en la mayoría de los casos nos va a servir para poder uno retroalimentar los procesos. Y esto es lo que a lo largo de la carrera ustedes van a hacer. Uno, llenarse de paciencia porque a veces digamos, no vamos a encontrar las soluciones a las situaciones, pero vamos a mirar poco a poco cómo vemos cuáles fueron los errores cometidos y vamos corrigiéndolos y al final encontramos la solución. Entonces, eso es lo que, digamos, desde este punto de vista práctico, nosotros buscamos en nuestra asignatura, poder hacer que la gente entienda, comprenda y aprenda estas situaciones, cómo yo identifico, me apropio de un problema, planteo una solución, la planifico, la estructuro, la desarrollo paso a paso y una vez hecho, la evalúo. Entonces, todos esos 4 pasos es lo que me va a permitir a mí en la práctica poder, de manera práctica y real, dar soluciones a la gran cantidad de situaciones problemáticas que ustedes van a tener a lo largo de su carrera y el resto de su vida profesional. Entonces, son los 4 pasos que el método heurístico nos propone y que sin darnos cuenta, ese método heurístico es lo mismo que en la práctica, en las ciencias de la computación, hoy nosotros de alguna forma desarrollamos. Hay algunas citas que son importantes plantearlas y verlas que nos ayudan a reflexionar sobre eso. Si no podemos resolver un problema, entonces hay una manera mucho más sencilla de resolverlo. Encontrémoslo. Muchas veces eso es uno de los problemas que nosotros creemos. Es que siempre tratamos de hacer mucho más complejas las situaciones y resulta que muchas veces son sencillas. De hecho, a veces uno se sorprende cuando alguien de manera sencilla soluciona un problema, porque uno, sin darse cuenta, la cultura, digamos que nosotros hemos desarrollado es a eso, siempre a buscar la forma de complejizar o hacer mucho más complejas las situaciones, cuando realmente lo que debemos es evidenciar claramente que todo tiene una solución sencilla y que desde el punto de vista práctico esas soluciones sencillas son las que son mucho más entendibles y mucho más fáciles de resolver. Entonces, esta primera cita lo que hace es visualizar eso, es decir, oye, no se enreden, traten de mirarlo de manera sencilla las cosas para poderlas resolver de manera mucho más real y efectiva. La segunda cita, un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero hay una pizca de descubrimiento en la solución de cualquier problema, y eso es real. Sin darnos cuenta, cuando yo soluciono un problema sencillo, pues obviamente estoy aportando al conocimiento algo que en la práctica a veces no se tiene. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos permanentemente? Observamos que en la realidad nosotros diariamente debemos ser investigadores. ¿Investigadores en qué sentido? En evidenciar que lo que hacemos cotidianamente, esas respuestas sencillas a las cosas, pues sin darnos cuenta, nos han servido ¿para qué? Para descubrir soluciones y con base en ello aportar de alguna forma al conocimiento.
La tercera cita, tu problema puede ser modesto, pero si es un reto a tu curiosidad y trae a juego tus facultades inventivas, y si lo resuelves por tus propios métodos, puedes experimentar la tensión y disfrutar el triunfo del descubrimiento. Y es real. Quizás lo más importante en la solución de los problemas es, digamos, el aporte que uno mismo se da, o sea, buscar la felicidad, buscar la alegría, buscar que definitivamente ese reto lo permitió uno resolver. Y la vida es esa, la vida es de retos y de oportunidades. Los retos y oportunidades se presentan, muchos desafortunadamente el temor, el miedo nos colocan una barrera para no arriesgarnos, y lo que hace, digamos, llegar al éxito es cuando nosotros rompemos esa barrera y nos arriesgamos ¿a qué? A poder dar respuesta a esas soluciones que nosotros podemos aportar al conocimiento. Y de ahí la importancia de visualizar que el método heurístico juega ese papel fundamental de poder de manera simple y sencilla visualizar cómo nosotros podemos entender, comprender y aprender las situaciones y a partir de allí dar respuesta a esas situaciones. Entonces, importante lo que quería con estas citas era eso, era hacer una especie de reflexión de cómo nosotros podemos a lo largo de nuestra carrera aportarnos y aportar en el conocimiento. ¿Para qué? Para poder dar una solución real y efectiva a las situaciones que se le presentan. Bransford y Steam formularon un método heurístico conocido como IDEAL, que establece 5 pasos que son muy similares a lo que mostramos desde el punto de vista práctico en el ejemplo anterior. El primero es identificar el problema, el segundo es definir y presentar el problema, el tercero es explorar las estrategias viables, el 4 es avanzar en las estrategias y el quinto es lograr la solución y volver a evaluar los efectos de las actividades. Si ustedes miran, todos estos métodos juegan con esos 4 pasos fundamentales que nosotros vimos. Identificar el problema, planearlo, ejecutarlo y evaluarlo. Miremos todas las alternativas, todos los posibles métodos y todos ellos con un paso más, con un paso menos, juegan de la misma manera. Entonces, de ahí la importancia de que siempre entendamos claramente que este método heurístico lo que nos permite es poder evidenciar de manera clara y sencilla la situación, problema, ver cómo nosotros la comprendemos de la mejor forma, a partir de allí planeamos. Con base en ese planeamiento la ejecutamos y una vez ejecutado lo proponemos y lo evaluamos. Y esto nos va a permitir generar un proceso de retroalimentación dentro de nuestro proceso práctico y real. Y eso es lo que el pensamiento lógico en nuestra mente hace a diario, cotidianamente, en todo momento. Lo que sucede es que nosotros no le hemos colocado nombre y apellido a esas situaciones, pero nuestra mente lo que hace es eso, es ver unos datos a través de los órganos de los sentidos, procesarlos en nuestra mente y dar una respuesta. Entonces, si yo veo unos datos que acerco la mano al fogón de la estufa, automáticamente el calor que capta mis órganos de los sentidos, en este caso la piel, es que hay un calor, automáticamente esos datos por intermedio de las neuronas me los lleva a mi cerebro y mi cerebro procesa, quite la mano. Entonces, esos datos entran, se procesan en nuestra mente y reaccionan. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se identificó el problema, se hizo un plan, se ejecutó ese plan y se dio la evaluación, no me quemé. Entonces, en términos prácticos, nosotros lo hemos hecho cotidianamente. Lo que sucede es que no lo tenemos claro y lo que buscamos desde el punto de vista práctico en esta asignatura es eso, es que ustedes lo visualicen, lo vean como una realidad y esa realidad les sirva para, en todo el proceso de lo largo de su carrera, poderlo desarrollar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Vamos a ver un ejemplo ya metido dentro de lo que es el campo de la computación. Es el concepto de la usabilidad. ¿Qué es ese concepto de usabilidad? Es conocido como la forma de usar lo que es la web. Jakob Nielsen, digamos, es uno de los padres creadores de este concepto de la usabilidad. Y lo que él buscaba en términos prácticos era que la gente pudiera utilizar la web de manera mucho más sencilla, mucho más práctica. Si nosotros vemos, esto es un desarrollo que se ha dado en los últimos 30 años. ¿Sí? Si miramos a comienzos de los años 90,
todo lo que era, digamos, la visión del Internet, eso no era claro, no era absolutamente claro. De hecho, los computadores eran unos monstruos que procesaban cientos de miles de millones de datos y era algo que nadie entendía. Y desde el punto de vista práctico, este científico, Nielsen, lo que hizo fue eso, empezar a mirar cómo desde el punto de vista real podíamos hacer que la web, o sea, esto que hoy es una gran realidad, se usara de manera mucho más sencilla, de manera práctica, que fuera un método real. Y si uno empieza a evidenciar claramente, ahí estaba el problema. Era que en su momento, cuando Nielsen empieza a hacer, la situación era que la web era un monstruo que nadie se le podía meter. ¿Por qué? Porque lo que teníamos era que estudiar cientos de documentos, durar mucho tiempo para poder usar, digamos, todo lo que la web nos planteaba. Entonces, lo que él entendió claramente fue que eso era una situación problemática, y esa situación problemática él empezó a analizarla, a estudiarla, a comprenderla, se hizo preguntas, preguntó cómo puedo hacer mucho más real y efectivo que la gente pueda utilizar esto, cómo hacemos para que de alguna forma la gente pueda enfrentarse a ello y no tenga un susto de que dañe un computador, se generó situaciones realmente dadas. Y a partir de allí fue que creó los 10 principios básicos de la usabilidad en la web, que fue hacia mediados de la década del 90 cuando esto surgió, que en esos primeros años fueron los que se empezaron a desarrollar, y cada año que iba pasando, la usabilidad de la web permitió evidenciar de manera creativa la búsqueda a esa solución que él planteó. Era que la gente pudiera acceder de manera fácil, de manera sencilla, sin temores a la web, y hoy por hoy lo que vemos es que ya no podemos vivir sin ello. Ya la web es el mundo que nosotros utilizamos para absolutamente todo. Entonces, desde el punto de vista práctico, esto fue lo que él hizo. Él planteó esos 10 reglas que en la práctica fueron la solución. Entonces, él lo que hizo fue entender el problema, plantearlo, desarrollarlo y evaluarlo. Estas son los 10 principios básicos o reglas básicas de la heurística de Nielsen. Uno, es que él planteaba que la web debía ser tener una visibilidad, digamos, del estado del sistema, poderlo ver de manera real y sencilla, sin tantos números, letras, y que dieran ahí, que viera uno esa forma que en muchos de los casos al comienzo nosotros veíamos. Entonces, hacerlo más visible. El segundo era que fuera un poco más adecuado ese sistema al mundo real, o sea, que se pudiera aterrizar y que cualquier persona lo pudiera ver. La tercera era que fuera libre y que se pudiera controlar por parte del usuario. Entonces empieza a visualizar una realidad. Es que en términos prácticos lo que buscaba Nielsen era eso, entender para quién era. Y para quién era para un niño, para un joven, para un adulto mayor, para cualquier forma. Y que esa persona pudiera controlarlo y tener libertad dentro de lo que es la web. El 4 era que estuviera consistencia y unos estándares, o sea, que realmente se pudiera estandarizar y que todo el mundo lo pudiera entender. El 5 era la prevención de errores, o sea, cuando se iba a cometer un error se pudiera prevenir previo y que la gente no cometiera el error y después se evidenciara. El 6 es el reconocimiento antes de recordar algo. Entonces, en términos prácticos, era que nosotros viéramos algo y nos recordáramos de lo que estaba planteando la página o la web que nosotros estuviéramos mirando. La 7ª era la flexibilidad y la eficiencia del uso, o sea, que pudiera tener, fuera, digamos, alcanzable a cualquier persona en cualquier situación. Diseño estético y minimalista, o sea, que no estuviera lleno de textos y de números, sino que fuera simple y que lo pudiéramos entender y comprender la situación. Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. Entonces, que fuera mucho más amigable para eso, para poder diagnosticar y recuperar lo que nosotros habíamos perdido. Y que nos permitiera ayudar a documentar en muchos de los casos. Entonces, estas 10 reglas son las que hoy vemos en la web. Entonces, veamos los ejemplos que nos pueden mostrar estas 10 reglas desde el punto de vista práctico. Entonces, la visualidad del estado del sistema.
Entonces, lo que vemos en términos prácticos, por ejemplo, cuando nosotros estamos subiendo un documento o una carpeta al Drive, pues uno lo que ve es que es lo que está haciendo. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros estamos en tiempo real viendo lo que está sucediendo en la web, o en este caso, en el programa que nosotros estamos utilizando. Entonces, ahí ya empieza a haber visibilidad de la situación y lo que está haciendo el sistema. Entonces, como este ejemplo, hay muchísimos que nosotros vemos que hoy son reales, o sea, que nos permiten ver qué es lo que está haciendo el sistema para poderlo en algún momento, si es equivocado, detenerlo, o si no, ver, digamos, el estado, ver cuánto se demora, tener una visión mucho más real de la situación que está dando. La segunda regla, la relación entre el sistema y el mundo real. Entonces, recordemos que en muchos de los casos aparecían ejemplos como hay un error en la página y se observaba. Y muchas veces uno preguntaba, ¿y cuál es el error? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que vemos en el ejemplo es que en el programa Lego, que era, digamos, uno de los programas que anteriormente estaban disponibles, ya no están disponibles. Entonces, lo que hace es que cuando uno entra a la página, aparece que hay un error, pero ese error lo que permite a uno es visualizar de manera práctica que ya está desconectado, que ya no se encuentra esta página, y ya uno entiende definitivamente de pronto ya dejó el mercado de ofrecerla, y este es el error que en términos prácticos antes se planteaba como error 404. Entonces, en términos prácticos, vemos una relación mucho más real del sistema al punto real, y visto desde el punto de vista gráfico, lo que hace es ver que ya se desconectó ese programa que nosotros estábamos buscando. El control y libertad de los usuarios. Entonces, lo que nosotros vemos es que si nosotros vamos a llevar, en el caso de un documento a la papelera y lo queremos deshacer, en términos reales, lo que hace es que nosotros lo podemos plantear, y lo que hacemos es que, si en muchos de los casos, antes de eliminarlo definitivamente, podemos recuperarlo. Y lo recuperamos porque pudo haber sido un error establecer eso. Entonces, hoy lo que vemos es eso, es que nosotros podemos tener un control y una libertad mucho más práctica en el uso de los sistemas. Y esto nos permite hacer que esa usabilidad, pues obviamente hoy sea un acierto en la solución de los problemas, porque de manera real y efectiva, lo que nosotros estamos viendo es que en la práctica el sistema nos está dando un resultado que nosotros podemos de alguna forma controlar. Consistencia y estándares. Entonces, lo que vemos son una serie de, digamos, de imágenes que nos permite identificar en cuál es la web o el sitio que nosotros estamos utilizando. Entonces, hay unos logos que en la práctica nosotros lo vemos, y al verlo automáticamente entendemos que esa digamos, página, o qué es ese sitio en el cual entramos. Entonces, por ejemplo, cuando yo abro Google, automáticamente ya entiendo que es ese sitio de buscadores, ese sitio que me proporciona toda una serie de herramientas. Entonces, ya existe esas consistencias y estándares que me permiten identificar de manera mucho más práctica los mensajes y poder saber qué página estoy utilizando, qué sitio estoy utilizando, y eso permitir que yo con certeza pueda entender y comprender que ese es el sitio que yo quiero. Prevención de errores. Entonces, lo que uno hace, digamos, en términos prácticos, es que usted coloca en la web, por ejemplo, si estoy en Google, coloco estudios comparativos, y ahí empiezan a salirle elementos que le van a permitir a uno visualizar, digamos, pautas que le van a permitir a uno identificar lo que uno quiere. Y cada vez que se vaya acercando, digamos, aportándole variables que son palabras, me va llegando de pronto a buscar un texto que en el ciberespacio, o en la plataforma, o en la web, pues obviamente está. Entonces, esto me ayuda a prevenir errores desde el punto de vista prácticos, pero adicionalmente a ahorrar tiempo en las búsquedas booleanas que muchas veces hacemos. Entonces, de ahí la importancia de eso, de que, digamos, ya la web proporciona esta situación, es la prevención de errores. Reconocimiento antes que recuerdo. Entonces, lo que hacemos en términos prácticos es que hoy vemos, cuando vemos en las páginas, vemos iconos. Esos iconos nos permiten a nosotros de alguna forma refrescar y entender lo que buscamos. Entonces, en las páginas, cuando nosotros estamos construyendo esas páginas,
empezamos a ver estos reconocimientos que nos van a permitir que la gente vea la imagen y automáticamente recuerde la situación, y a partir de eso nos permita desde un punto de vista tener recordación, y esa recordación poder identificar de mejor forma este sitio o esta página que nosotros utilizamos. El tema de la flexibilidad y eficiencia en el uso. Entonces, hay muchos programas que nosotros vemos que tienen sistemas avanzados que me permite de alguna forma poder identificarlos y poder, digamos, en la práctica tener un control. O sea, yo coloco claves que de alguna forma me van a servir a mí. ¿Para qué? Para poder yo acceder y, digamos, poder entrar y tener un uso eficiente y adecuado de determinados programas, porque a veces esos programas pueden tener, digamos, aportar situaciones que pues en la práctica de pronto para las personas del común no se dan. Hoy nos sirve para poder entrar a sitios donde, digamos, se comercializan, entonces le permite a usted de alguna forma poder acceder a eso, y para ello pues obviamente tiene que generar, digamos, unos costos y pagar para poder acceder a ese tipo de elementos dados. Estética y diseño minimalista. Entonces, uno observa que hoy por hoy lo que vemos es que cada vez las imágenes en la web son mucho más simples, no está llena de textos, no están llenos de números, no están llenos de conceptos, sino son sencillamente elementos muy simples que permiten tener la recordación, y esta recordación le va a permitir identificar de manera clara y precisa una marca, de manera clara y precisa un concepto, que en la práctica me va a permitir a mí poder entender de manera más sencilla ese sitio o esa página que yo he abierto. Ayuda a los usuarios a reconocer y diagnosticar y recuperar errores. Entonces, en muchos de los casos nosotros ya vemos que cuando estamos colocando unas contraseñas que hemos colocado y tenemos errores, nos identifican qué errores pueden estar dándose, o en muchos de los casos cuando yo voy a colocar una contraseña nos identifica qué características o qué caracteres debe tener. ¿Para qué? Para poder colocar, digamos, de manera mucho más real y sencilla esto que nos están pidiendo, y no cometer errores, o hacer mucho más eficiente, eficaz y efectiva esas contraseñas para poder controlar y evitar que puedan existir plagios. Entonces, esto ayuda al usuario a eso, a diagnosticar y recuperar muchos de los errores dados. Y las ayudas y documentación. Entonces, hoy vemos en la mayoría de las páginas que hay ayudas. Esas ayudas le permiten de manera sencilla y práctica comprender, digamos, la página y encontrar de alguna forma y ver si la página o el sitio que estamos investigando, pues obviamente es el adecuado. Entonces, lo que vemos es que Nielsen, en esas 10 reglas de usabilidad, permitió, sin darnos cuenta, poner al servicio del universo de todos los habitantes de nuestro planeta la web, y permitir que hoy cualquier persona, cualquier niño, cualquier adulto pueda entrar y enfrentarse a un computador de una forma mucho más sencilla y real. Y si nosotros vemos, me imagino que Nielsen en su momento lo que él vio como problema fue eso, ver que definitivamente a los comienzos de la década del 90 se veía esto como algo realmente muy complejo para poder utilizarlo uno como una herramienta real. Y él lo que se propuso fue eso, diseñar de alguna forma unos mecanismos que le permitieran hacer que la gente pudieran afrontarse a la web, a los sitios, a las páginas de manera simple y sencilla. Entonces, él planteó que unas alternativas que fueron estas 10 reglas de la usabilidad, y lo que hizo fue empezarlas a desarrollar. Las desarrolló y las puso en ejecución. Y se encontró con una respuesta, es que la gente, al tener estas reglas y empezar a observar, se dieron cuenta de que la web o los sitios eran mucho más sencillos de usarlos, y esto empezó a convertirse en una dinámica que hoy todos los programadores, toda la gente de la computación los utiliza cuando va a hacer aplicativos, cuando va a hacer desarrollos en la web, que le permite, pues obviamente, utilizar estas 10 reglas que son muy conocidas. Entonces, sin darnos cuenta, este ejemplo de Nielsen lo que nos muestra es de manera sencilla cómo el método heurístico
desarrolla unas situaciones mucho más reales y efectivas, y que en la práctica ese pensamiento lógico, esa heurística, le va a permitir dar respuesta significativa a muchas de las situaciones que ustedes a lo largo de su carrera y a lo largo de su vida profesional se van a enfrentar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Como conclusión, todo lo que se dedican a construir en los ecosistemas digitales deben poner en el lugar, deben ponerse en el lugar de los usuarios. Y es cierto, muchas de las veces cuando yo miro, es lo que a veces siempre les he planteado en el tema de los escritos. Uno escribe no para uno escribe es para una persona que va a leer. Si uno se coloca digamos, como decía mi abuelita, en los chilos de la otra persona, pues va a entender que no es claro. Y esto es lo que normalmente buscamos cuando ustedes se van a enfrentar a estos ecosistemas digitales, es entender para quién es la respuesta. Si uno hubiese pensado esto desde el comienzo, con toda seguridad, muchos de los aplicativos, muchos de los desarrollos de esos guiones que ustedes desarrollaron, pues obviamente los habían corregido porque habían pensado más en el usuario. Aquí lo que muchas veces se hizo fue pensar en uno, entonces uno vio esto, hacerlo y buscar, digamos, alternativas mucho más sencillas. Pero a veces en la práctica requerimos eso, es buscar cómo desde el punto de vista práctico nuestros aplicativos pueden verse mucho más reflejados en una solución mucho más efectiva en la medida en que pensemos en ese usuario final. Entonces lo que hacemos y debemos hacer es que la lógica nos debe hacer entender que los problemas están dados para una situación y para un grupo de personas, y que esa situación y ese grupo de personas esperan una solución sencilla, que sea usable, que pueda en determinados términos ver, digamos, cómo yo puedo utilizar esa página o ese sitio web de manera sencilla, sin tantas complicaciones. Y esto me permite evidenciarlo si yo miro desde siempre para quién es la solución que yo voy a plantear. Bueno, dicho esto, hay un tema que es fundamental, digamos, que lo teníamos como en la parte final, que era los 6 sombreros para pensar. Estos 6 sombreros para pensar fue escrito por Edward de Bono. Edward de Bono lo que hizo en términos prácticos fue visualizar que hay diferentes formas de ver las cosas. ¿Sí? Hay formas de ver desde la óptica de lo que está disponible, o sea, con lo que yo observo, automáticamente puedo pensar y sin buscar información, ¿sí? Y con base en eso tengo una forma de ver las cosas. Hay otra forma de pensar que es desde las emociones, y eso nos permite uno evidenciar en muchos de los casos lo que ha sucedido. A veces pensamos cuando estamos heridos o estamos deprimidos, y arrojamos una respuesta que pueda que no sea la más significativa. Vemos otra visión que en términos prácticos que puede ser negativa, y muchas veces eso en los contextos culturales se da. Entonces la gente empieza a mirar, es pensar desde el punto de vista negativo siempre. Entonces ve que eso no se puede hacer. Es más, yo estuve mucho tiempo en lo que fue la administración pública y lo veía eso. Los funcionarios públicos son de pensamiento muy negativista, y ese negativismo se va aprendiendo en la medida en que es mejor decir, no, eso no se puede, para poder no desarrollar actividades y no cargarse de trabajo. Entonces, y eso se convierte en la vida diaria de las personas, se vuelven demasiado negativas. Entonces, esa es otra forma de ver. Otra forma de ver es el optimismo. Las personas que siempre encuentran una salida y una oportunidad a las cosas. Otra forma de ver la creatividad, las personas que piensan desde el punto de vista práctico en ese concepto que es crear cosas. Y otra es desde el punto de vista del control. Entonces, lo que Eduardo de Bono en su libro 6 sombreros para pensar plantea es la visión que se tiene desde estas 6 perspectivas, desde estas 6 visiones, y él le colocó a cada una de esas 6 visiones un sombrero con un color. Entonces dice que lo blanco es datos disponibles, lo rojo es lo emocional, lo negro es lo negativo, lo amarillo lo optimista, el verde lo creativo y el azul de control. Y esto en la práctica lo que busca este documento es ver cada situación desde diferentes
vistas que le permitan a uno comprender que la mente humana tiene todas esas capacidades. Basado en las circunstancias y en los momentos que se están, a veces se tiene una forma de pensar muy distinta que si lo analizamos y lo vemos desde el punto de vista de una manera fría, desde una manera calculadora que me permita en la práctica saber lo que yo quiero y qué es lo que quiero proponer. Entonces, importante, digamos, como cierre esa situación. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en estos 6 sombreros para pensar es hacer un análisis de la lectura. Entonces, la idea es que yo ahorita les subo el documento y la idea es que ustedes lo puedan leer y en una parte de su reflexión final como examen puedan plantear ese análisis de esa lectura de este documento, ¿sí? ¿Qué es lo que uno busca? Ver cada situación desde 6 diferentes perspectivas. Obliga a cambiar la forma usual de pensar en los problemas. Lo que hace es buscar el éxito de esa manera de pensar desde el punto de vista positiva y razonable. Y con términos prácticos, buscar que ese pesimismo, pues obviamente cada vez, disminuya y no estemos a la defensiva en todo momento. Entonces, buscamos que desde el punto de vista práctico, toda la gente pueda buscar evidenciar situaciones que le permitan en la práctica ver cuando una persona está viéndolo desde el punto de vista emocional o está viéndolo desde el punto de vista creativo y un poco comprender esas situaciones para poder avanzar en ese conocimiento y en ese pensamiento lógico que tanto hemos buscado a lo largo de nuestra asignatura. Bueno, buscamos la conclusión de la asignatura. Cómo el pensamiento lógico nos permite activar la mente para ejercitar, reconocer y aprender. Entonces, lo que hacemos en la práctica es que nuestra mente, nuestro cerebro, lo que hace es verlo desde el punto de vista lógico y permanentemente ante las situaciones nosotros ejecutamos o hacemos una actividad, la reconocemos cada vez más y vamos apropiándonos de ello, a tal punto que a lo largo de la vida ese ejercicio, ese reconocimiento y ese aprendizaje se vuelve tan cotidiano que ya ni siquiera pensamos, ya lo hacemos mecánicamente, ¿sí? Entonces, estos procesos mentales lo que hacen es que desde el punto de vista práctico nosotros actuemos y veamos, digamos, a veces esas 6 situaciones que veíamos en los 6 sombreros del pensamiento, ver lo que muchas veces actuamos emocionalmente o actuamos bajo los datos que tenemos o bajo el negativismo o el optimismo o la creatividad. Entonces, lo que en términos prácticos a veces hacemos es eso, es que pensamos bajo las circunstancias con base en lo que la práctica nos ha dado. Pero lo que buscamos desde el punto de vista real es que las soluciones de los problemas podamos nosotros despegarnos un poco de esa visión y buscar la forma de comprender de mejor forma el problema y a partir de allí poder entenderlo y comprenderlo y con base en ese entendimiento y esa comprensión poderlo planear para poder desarrollar algo mucho más real. Y esto nos va a permitir que una vez planeado y entendido qué requerimos y todos los elementos que se necesitan, desarrollarlo. Y una vez desarrollado, lo que hacemos es evaluar de una forma la solución. Entonces, lo que buscábamos, digamos, en todo este semestre era eso, era hacer un pare en lo que cotidianamente nosotros hacemos, que es ejercitar, reconocer y aprender, ¿sí? Que lo hacemos ya de manera práctica y que nos impregnamos de los sentimientos que tenemos y muchas veces reaccionamos a eso para poder hacer un compás de espera y entender que toda situación debe ser entendida, comprendida y a partir de allí planeada, desarrollada y evaluada. Y esto es lo que hoy, digamos, podemos tener como conclusión de esta asignatura. Es que de alguna forma una situación problemática la trabajamos, le creamos información, buscamos una alternativa de solución, planeamos lo que íbamos a hacer, estructuramos ese plan, evidenciamos qué necesitábamos, desarrollamos ese plan y hoy vamos a evaluar esa idea que tenemos. Y la intención con ese ejercicio práctico
lo que nos permitía era empezar a visualizar de manera sencilla cómo nosotros una situación problemática muchas veces ajena a la vida cotidiana podemos nosotros afrontarla y dar alternativas de solución de acuerdo a lo que nosotros sabemos o comprendemos. Entonces, esa era un poco la conclusión que nosotros buscábamos en esta asignatura. ¿Hasta ahí es claro? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Están ahí? Señor. Ok. Bueno, entonces, lo que continúa es el primer parcial, el tercer parcial o ya el último parcial de nuestra asignatura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros ya hemos hecho esta parte del documento. Hicimos ya una portada, una tabla de contenido, un título de la propuesta, hicimos una descripción de la campaña para la concientización en el ahorro y uso eficiente del agua, utilizando las TIC, planteamos un objetivo, hicimos una matriz de planeación y desarrollamos los guías. Entonces, lo que vamos a hacer son estos siguientes puntos dentro de ese mismo documento. Entonces, el capítulo 8, plantear las evidencias de publicación de las redes sociales de su proyecto, hacer la evaluación de ese impacto, ¿sí? Hacemos un análisis de la lectura de los 6 sombreros para pensar y definimos en una conclusión la pregunta final que nosotros planteamos y desarrollamos o colocamos la bibliografía que utilizamos. Y este texto o este documento, la idea es que es nuestro tercer parcial, que es, digamos, el ejercicio que a lo largo del semestre nosotros desarrollamos y que nos permitió de alguna forma entender y comprender este concepto del pensamiento lógico dentro de nuestro programa, que es la asignatura de desarrollo del pensamiento lógico en nuestro programa, que es Ingeniería de Sistemas y de Computación. Entonces, no sé si hay preguntas, comentarios. Profe, o sea que esa actividad sincrónica de los algoritmos es para el 5 de julio también, o sea, este tercer parcial y... Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí la idea es que nos quede un último documento donde veamos todo lo que hicimos, que sea lo más completo, que lo puedan ustedes tener como un ejercicio real de nuestra asignatura. Si bien estamos comenzando carrera, es una forma también de ver cómo nosotros de alguna forma todo este método holístico nos sirvió para poder dar respuesta a una solución y poder tener nuestro programa visualizado desde el punto de vista práctico y escrito por ustedes mismos. Básicamente es eso, ¿de acuerdo? La idea es que tenemos esta semana, yo quiero, digamos, que ustedes puedan liberarse de aquí al próximo lunes ya de esta asignatura para que puedan, digamos, encarrilarse en la terminación de las otras asignaturas y puedan terminar satisfactoriamente su semestre. Entonces, no sé si hay alguna pregunta adicional. Espérate, yo dejo de compartir para... Comentarios. ¿Cómo les pareció la asignatura en estos últimos 3 minutos que nos queda? ¿Nadie quiere hacer un comentario? Bueno, si no hay comentarios, entonces la idea es que de aquí al próximo lunes, hasta lunes festivo, creo que 5 es el día festivo, hasta las 24 horas, la idea es que puedan subir en esta semana ya el documento final de nuestro tercer parcial y en el transcurso de esa semana yo les hago llegar las notas definitivas, tanto del tercer parcial como la definitiva, para que ustedes pues obviamente ya puedan quedar tranquilos de esta asignatura. Sin otro particular, siempre me despido agradeciéndole a Dios la oportunidad de verlos desde la distancia, sin conocer sus caras, haber permitido llegar a sus casas y poder compartir este conocimiento. Y lo que siempre le pido a él es que me diera la inteligencia y sabiduría para poder, digamos, desarrollarles inquietudes y que esta asignatura les pueda servir en el resto de su carrera. Sin otro particular, un abrazo para todos
y hasta una próxima oportunidad. Espero que de aquí al próximo lunes todos suban el tercer parcial y podamos terminar de manera significativa nuestra asignatura. Un abrazo para todos y feliz resto de día. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias por todo. Ok.